Buenas noches a todas y a todos. Estamos entonces hoy en nuestra segunda jornada del evento La pluralidad lingüística y cultural en España a través de los lectorados del español en el mundo. Y hoy estamos con Irune Begoña Verdún Villamonte y con Cristian Tuve Rodríguez. Bueno, ellos son hablantes de catalán y de vasco, que traigo aquí un mapa para más o menos intentar mostraros dónde estarían estas regiones. El catalán se habla en Cataluña, aunque ayer también Marco nos trajo que también, ¿no? También entra en Aragón y también se hablaría un poco en Valencia, pero no quise ponerlo en el mapa para no generar conflicto, ¿no? Porque ahí puede levantar algunas sensibilidades, ¿no? Sería Cataluña la región que aparece marcada en nuestro mapa en color azul, y el vasco o euskera sería hablado, bueno, aquí solo aparece el mapa de España, ¿no? Pero se habla en España y también en una región de Francia, ¿no? Que supongo que todo Sí, esto profundizará más sí, Irune. sí. Bueno, voy a pasar a presentarlos, a hablar un poco de nuestros conferenciantes hoy. Eh, Cristian Tugues es lector de español en el Departamento de Lingüística de la Trove University en Melbourne, Australia. Es graduado en estudios ingleses, máster en estudios hispánicos, máster en profesor de educación secundaria y doctor en estudios hispánicos, todo por la Universidad de Valencia. Posee también un diploma de experto universitario para la enseñanza del catalán por la Universidad Politécnica de Valencia y es profesor de L desde 2014 y ha trabajado como profesor visitante en Reino Unido, Dinamarca, Brasil y desde este mismo año, desde el 2021, en Australia. Su principal línea de investigación se centra en el estudio de las lenguas en contacto, formación de los procesos lexicográficos y morfosintácticos, principalmente del Spanglish en los Estados Unidos y del portuñol en la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay. Irune Begoña es lectora ECID de español como lengua extranjera en la Facultad de Letras de la Universidad de Hong Kong, China, que por eso la hicimos madrugar hoy. Y, No pasa nada. y es licenciada en Filología Inglesa, Filología Alemana y Traducción e Interpretación, doctoranda en Lingüística Aplicada y ha cursado el máster de Español como Lengua Extranjera. Es profesora de L desde 2012 y ha trabajado como tal, ¿no? Como profesora de L en Alemania, Costa Rica, Taiwán y desde 2018 en Hong Kong. Su principal línea de investigación se centra en el desarrollo de la inteligencia metafórica en estudiantes de español como lengua extranjera. Y bueno, hechas las debidas y protocolarias presentaciones, como estáis los dos en punto, no sé si queréis mantener la orden, primero Cristian, luego Irune, primero Irune, luego Cristian. A ver, me da igual, Cristian, como quieras. Me da Adelante, igual. Cristian. Pues comienzo yo entonces. Vale. ¿Cómo lo hago? ¿Comparto mi pantalla aquí? Sí, déjame parar de presentar. Claro. Creo que ahora ya podrías compartir tú tu pantalla. Perfecto. A ver. Aquí. ¿Se ve mi pantalla? ¿Está cargando? Sí, se ve. Vale. Pues perfecto. ¿Comenzamos ya? ¿Queréis esperar un poco más por si viene alguien o no? Yo por mí puedes ir empezando, que después ya Marco lo puede decir, ayer se nos hizo corto, las 2 horas. Bueno, yo he preparado mucho, pero tengo la versión corta, la versión extendida, por si luego alguien quiere profundizar, me puede pedir el PowerPoint sin problemas. Yo os digo que, a ver, entre 30 y 40 minutos, como máximo 45 minutos para dejar ahí el tiempo de debate, ¿vale? Perfecto. Pues primero de todo, muchas gracias, Elías, por invitarme y en general
a la Universidad de Brasilia y bueno, la elegí de alguna forma por intentar hacer esto posible. Yo soy Cristian Tugues Rodríguez y hoy voy a hablar un poco sobre la pluralitat lingüística i cultural d'Espanya per mitjà dels lectorats d'espanyol arreu del món. ¿Ok? Català sería la lengua catalana en catalán. Catalán no sería a cidade de Goiás, que yo conozco, sería un nombre en portugués, ¿tá? Yo he visto que existe una ciudad en Goiás que se llama Catalán. No sé No, por no qué. tenía ni idea. Yo tampoco. Vale. Primero de todo, benvinguts tots i totes a la presentació de català avui, dia 26 de maig, a la Universitat de Brasília. Bem-vindos todos e todas à apresentação de catalão hoje, dia 26 de maio, na Universidade de Brasília. Moltes gràcies per mostrar interès en aquesta llengua i cultura tan especial i diferent. Muito obrigado por mostrar interesse nesta língua e cultura tão especial e diferente. Aí eu vou trocar para o português, tá? Para vocês entenderem melhor, só que eu vou tentar misturar um pouquinho tudo, de alguma forma. Aí eu queria perguntar para vocês o que vocês conhecem sobre a língua catalã, ou cultura, ou séries na Netflix, qualquer coisa assim. O que vocês conhecem? Vocês se animam a falar? Alguém? Tipo, futebol. Sei lá. Dicen Merlín. Licença, posso falar? ¿Puedo hablar? Puedes hablar, Hernani, puedes hablar. Gracias, buenas noches. Entonces, ahora no puedo encender mi cámara, pero después lo hago. Yo soy del área de la traducción y estoy ahora haciendo un mapeo que vemos cómo ha sido la traducción de la literatura brasileña, cómo ha llegado en España. Y hay muchas traducciones que han sido traducidas primero al catalán, después al castellano. Es muy interesante. Y yo he visto la serie Merlí y ahora quiero ver la otra Merlí Saperial de algo así. Es la versión 2. No sé por qué, pero Merlí es muy popular en Brasil, más que en España. Me gusta cuando pasan esas cosas, ¿vale? Muy bien. Mira, dicen otra cosa por aquí, ¿eh? Dicen que tuvo influjos del occitano, influencias. Perfecto. Me encanta dar clases a lingüistas porque saben mucha información. Perfecto. Normalmente cuando las personas pensam em catalão, sempre pensam tipo o Barça, né, o time, a independência da Catalunha na Espanha. E tem uma linguiça muito famosa que se vocês assistiram Merli, é o fuet, que é esta aqui. Não sei se vocês lembram da série, né? Mas teve uma parte onde eles comem aquela linguicinha. Cristian, esa no se escuchan los vídeos, ¿no? Entonces, si quieres ¿no? compartir el link en el chat. Vale, no se escuchan los vídeos. No, porque en el Google Meet es el único fallo así técnico, que no deja de escuchar los vídeos. Pues yo envío los vídeos y después en casa los pueden ver ellos sin problemas. Los envío después, entonces. Vale. Eu queria perguntar também se vocês sabem se o catalão é uma língua românica, né, do latim, ou talvez tenha alguém que acha que é germânica, é um dialeto do espanhol, é a língua do futuro, não sei. O que vocês acham? Alguém sabe um pouquinho da história do catalão? Assim? Ou problemáticas que tem, definição, coisas, sei lá. Buenas noches, ¿puedo hablar? Claro, bienvenida. Gracias. Lo único que yo sé es que es una lengua románica derivada del latín. Perfecto. Y la respuesta la tenemos aquí. Tá? Aqui temos tipo a descrição geral do catalão. Tá em catalão mesmo, mas eu acho que dá para entender um pouquinho. Eu vou tentar ler e aí vou ver se vocês entenderam perguntando depois. Tá bom? Então,
em quantos países se fala e quantos falantes tem, e um pouquinho a origem também. El català pertany al grup de llengües neollatines, juntament amb l'espanyol, el portuguès, el francès, l'italià, el romanès, l'occità, el romanx, el sard, l'aragonès també, val? Marco, es parla en una extensa àrea de l'estat espanyol, com Catalunya, Illes Balears, País Valencià, la Franja d'Aragó, en Aragó, i es parla també a altres països, com Andorra, el sud-est de França i a Itàlia, somente numa cidade que és l'Alguer, na illa de Cerdanya. El nombre, seria un número, el nombre d'habitants dels països catalans dins de l'estat espanyol és de 10 milions de parlants. Fora d'Espanya hi ha uns 3 milions de parlants. E aí, vocês tentaram deduzir alguma coisa? Tipo, vem do latim ou não? Vem sim, tá aqui. Ahora está muy difícil. E onde é que se fala? Em quantos países ou regiões, assim? Quantos países vocês conseguiram entender? Na Espanha, né? Em algumas regiões? Na Sí, España, Francia. Italia, Roma. Perdón, no ni puedo hablar. Na França, aqui no sul, na Itália, numa cidade, e Andorra, que é um estado pequenininho, onde os youtubers espanhóis vão lá para não pagar impostos, tá bom? Aí, eu queria um pouco mostrar onde é que se fala e tal. O catalão é falado em 4 países, como vocês falaram, na Espanha, Andorra, França e a Itália. É falada aproximadamente por uns 10 ou 13 milhões de falantes no total. Tá? É difícil ter, tipo, uma quantidade exata, assim, né? Porém, é só oficial na Espanha e na Andorra. Na Andorra é a única língua oficial. Na Espanha é língua cooficial. Então, nas regiões onde se fala catalão, como é Valência, Catalunha, as Ilhas, etc., lá temos 2 línguas, espanhol e catalão. Isso significa que você é livre para falar qualquer língua. Por exemplo, você pode ir na polícia, você pode estudar, você pode pedir qualquer tipo de documento público em catalão, tá? Então, legalmente, você tem liberdade para viver nessa língua. Não precisa usar o espanhol. Mas se você sair, aí já precisa mesmo. Mais dados, assim, básicos. Por número, é a 9ª língua mais falada na União Europeia. Maior do que línguas como o grego, inclusive o português de Portugal, que tem 10, catalão às vezes costuma ter 13 milhões de falantes. Então, na verdade, falam que o catalão é mais falado do que o português de Portugal. Também se fala mais que outras línguas, como o sueco, dinamarquês, etc. E aí, as regiões onde se fala? Aqui temos a Espanha, ou seja, o catalão se fala somente em Valência, em Catalunha, nas Ilhas Baleares, em Aragão, nesta linha, que seria um pouco a fronteira, e não é oficial, mas em Múrcia se fala num pedacinho também. Eu acho, não tenho certeza, mas pelo que eu acho que eu sei, é oficial em Valência, Catalunha e as Ilhas. Em Múrcia, eu acho que ela não tem status oficial, e no Aragão eu não tenho certeza. Vou perguntar para o Marco. Marco, ¿tú sabes si el catalán en Aragón tiene estatus oficial o no? Tiene estatus de lengua propia, estatus legal de lengua propia, pero no oficial. Vale. Perfecto. Então, assim, em números de milhões, em Catalunha teriam 6 milhões, em Valência, o país valenciano, 3,5, nas Ilhas 1, e Múrcia seria uma região que se chama El Carche, onde não tem informação, mesmo como na Franja. Eu pesquisei um pouquinho, mas eu não queria colocar direito. Eu acho que aproximadamente entre uns 50 mil, talvez 100 mil no máximo. Tá? Aí seria um mapa de onde fala catalão na Europa, ou seja, aqui seria na Catalunha, em Valência, as Ilhas, aqui seria na Itália, justo nessa pontinha, e no sul da França, que seria quase nos Pirineus.
aqui seria Catalunha. Se vocês perceberem, quase todas as regiões ou lugares onde se fala catalão compartilham de alguma forma a bandeira, tá? Então tem a da Catalunha, Valência, as ilhas. Eu não sei se vocês conhecem as ilhas, mas Ibiza, além de ter muita festa, também falam catalão, com um sotaque muito lindo. Depois Andorra, que seria aquele país aqui no meio, que é muito lindo mesmo. É tudo montanha, não tem mar e é super lindo. Na França, seria nesta região sul, somente aqui, onde eu acho que não tem um status oficial, certamente, mas dá para estudar lá, eu acho que na faculdade, eu vi que tem rádios, tem literatura, etc. Então tem movimentos culturais que promovem a língua. E na Itália, como eu falei, seria aqui, somente numa cidade que se chama Alghero, em italiano Alghero. O catalão, principalmente, tem 2 dialetos, que seria o oriental, que seria parte das ilhas e metade da Catalunha, e ocidental, que seria esta parte de Valência, a outra metade da Catalunha, e Andorra, tá? E a linha do Aragão também. Nesta parte, eu queria começar um pouquinho a falar também agora da história da língua, né? Como que se criou, o status, como que ela está agora, um pouquinho a evolução, assim. Tipo, muito rápido. O catalão, como vocês falaram mesmo, ela vem da língua occitã, que é uma língua no sul da França, só que o catalão, principalmente dentro do occitã, ele vem do dialeto occitano-provençal, tá? Eu não sei se vocês ouviram já aquela loja que tem nos shoppings, Occitan no Brasil, Occitan Provence, é tipo isso, essa região dos perfumes nos shoppings. Se pensa que nasceu aproximadamente no século XI, só que o primeiro texto que tem em catalão não chegou até o século XII, que é Les Homilias d'Urganya. Já nos séculos XII e XV, o catalão foi uma das principais línguas no território chamado Corona de Aragón, o Reino de Aragón o Corona de Aragón. ¿Ok? Cristian, solo una cosita. ¿Te importa si te interrumpo con preguntas del chat? Sí. Ah, claro. Es que hay alguien que está preguntando, oye, ¿y por qué esta rivalidad entre valencianos y catalanes? Me suenan como el mismo, pero un dialecto distinto, como la ll en Barcelona pronunciada como en portugués, excepto en el final de las palabras, como sel, sei, como si fuera la ll del occitano. Temos um conflito muito, muito grande em Valência, que é tipo, o que a gente fala, né? Então, aqui vem um conflito. Espanha é tipo um quebra-cabeça, tá? Ou seja, é um país pequenininho, do tamanho de Minas Gerais, só que temos muitas culturas, muitas línguas, aí também tem muitos problemas, né? O que acontece? Que a língua oficialmente nasceu aqui, no Nordeste da Espanha, ou do sul da França, nasceu aqui neste pontinho. Aí a língua, ela foi descendo, né? Eles iam conquistando todos os territórios, eliminando os árabes, e aí que apareceu o catalão. Ele começou no norte e foi descendo para o sul. O que acontece? Que tem pessoas muito nacionalistas, tanto em Valência quanto na Catalunha. Por quê? Porque, tipo, dá para entender, a língua é a mesma, só que tem pessoas que não consideram a mesma, né? Normalmente são pessoas muito mais de direita, e assim na Constituição Espanhola, ela mesma fala que a língua é catalã. No nosso estatuto, ou seja, nas leis de Valência fala que a língua é catalã, só que em Valência se chama valenciano. É tipo como se vocês falassem, eu não falo português, eu falo brasileiro. Mas lógico, português, né? Mas talvez se poderiam denominar a língua como brasileiro. Então é mais um problema de nome do que a língua, porque dá para entender. Eu no vestibular tive de aprender literatura da Catalunha. Eu tive, por exemplo, na graduação também, em Valência, se chama Letras Catalão, não tem Letras Valenciano. Então é mais um problema político de direita, esquerda e, sobretudo, também
identidade, assim. Então, para mim, o catalão é a mesma língua e, por exemplo, se eu pegar um diploma de língua catalã em Valência, dá para usar na Catalunha. Então, realmente é tudo igual, assim. Só que é mais política do que linguística. Tá bom? Respondi vuestras preguntas. Perfecto. ¿Hay más preguntas? No. Perfecto. De momento Pues, no. Continuo. Aí eu estava falando da história, né? A língua veio do Occitano e foi uma das línguas da coroa de Aragão, ou Aragão, ok? Que seria um pouco isto. Espanha, no século XII, XV, estava dividida desta forma. Assim, não era Espanha propriamente. Eram reinos totalmente diferentes. Castilla, Navarra, Aragón, Al-Ándalus, Portugal, ok? Aqui o mapa que eu mostrei antes, né, de como o catalão começou aqui, e conquistando tudo, ele foi descendo. O conquistador que levou o catalão para as outras regiões é Jaume I, o conqueridor, ou Jaime o primeiro o conquistador. É tipo Jaime Lannister, daqueles, tá? Aí, ele na região, em Valência, por exemplo, na Catalunha também, ele é super conhecido. Eu não sei se eu falaria colonizador, de alguma forma sim, tá? Mas ele é tipo como o cara que promoveu a língua, matando outras pessoas, né? A gente sabe disso, mas é muito reconhecido ele nos estados e até tem uma faculdade que se chama Jaume I, pública, ok? Aí Jaume I seria este cara, tá bom? Thug Life. Bom, como curiosidade, se vocês tiverem interesse na história, na minha cidade, em Valência, dá para ver, assim, na prefeitura, tem um mini museu, dá para ver o escudo e a espada e a bandeira que ele usou naquelas guerras, né, para conquistar. E depois, na literatura, como igual do que português, espanhol, as primeiras obras, assim, principais, falavam do mesmo tema, né? Cavalheiros, época medieval, amor, dragões, tudo isso. Em catalão, as obras mais famosas dessa época são Tirant lo Blanc, do século XIII, de Joanot Martorell, Llibre de les Meravelles, Blanquerna, de Ramon Llull, e Cants d'Amor, d'Ausiàs March, de século XII. Tá? Aí que aconteceu na história, né? No ano 1469, o reino de Castilha e Aragão, de alguma forma, se uniram. Por quê? Porque eles casaram em segredo, tá? É tipo Romeu e Julieta. Eles casaram assim, unindo as duas famílias. Só que, o que aconteceu? No ano 1715, aí a Espanha já estava formada, já os reinos já estavam todos juntos, né? E aí se criou umas leis que se chamam decretos de nova planta, os decretos de nova planta. E o que significa isso para o catalão? Que a língua ficou proibida. Por quê? Porque somente dava para falar espanhol. E aí qualquer outra língua, ao menos o catalão, que eu saiba, estava proibido. Aí a língua, de alguma forma, perdeu, né? Poder, perdeu prestígio, perdeu falantes, né? E aconteceu isto. Aqui, eu vou falar agora. Naquela união que eu falei, né? Que casaram os dois reis e tal, não foi tão fácil assim. Por quê? Porque tinha muitas pessoas que não queriam criar um país junto. Aí teve uma guerra por aqui, numa cidade que se chama Almansa e outra que é Xàtiva, em Valência, onde o rei, um rei que tinha lá, ganhou, Felipe V, e aí ele que decretou, né, aquelas leis para não falar catalão e tal. E aí, nessa cidade, colocaram o quadro dele de cabeça para baixo. Até hoje, se hoje você for naquele museu, dá para ver o quadro mostrando aquele repúdio, né, pro rei. E agora sim, anos posteriores, né? Aí o catalão ficou muito tempo sendo proibido e já no século XIX apareceu um movimento que se chama Renascença ou Renascimento.
que significou isso, né? Ele promoveu o uso do catalão em aqueles setores mais cultos, tipo literatura, etc. Só que ainda não tinha aquele status oficial. Já começaram a aparecer, né, movimentos mais sérios, começaram a aparecer muitos escritores, mas ainda não tinha, ou nunca voltou a ser o que a língua foi anteriormente. E aí no século XX, no comecinho, se criaram as duas principais instituições do catalão, que são Institut d'Estudis Catalans e a Acadèmia Valenciana de la Llengua. O que elas fizeram? Bom, elas ajudaram a estabelecer uma gramática oficial, também dicionários, né, promover mais o uso. E meio que o catalão aqui já voltou até na República Espanhola. O catalão voltou a ser oficial, sabe? Ele não estava mais proibido, dava para falar. E começaram também alguns pensamentos independentistas, né? Pessoas, principalmente na Catalunha, que eles achavam que não queriam pertencer na Espanha. Só que o que aconteceu? Teve a Guerra Civil e aí a ditadura franquista, a ditadura do ditador Franco, né? Fascista, foi a forma política da Espanha. E isso para o catalão significou de novo voltar a estar proibida, não ter literatura de alguma forma que não seja clandestina, não se ensinava nas escolas, desapareceu. Aí eu vou contar uma anedota. Meu avô, ele falava catalão, né? Ele era de uma aldeia. Ele contou para mim que um dia ele tava na rua e ele, tipo, meu avô não estudou nunca nada, né? Ele trabalhava no campo. Aí um dia parece que teve um rolo com a polícia, eu não sei muito bem, não sei o que deu, que ele falou que a polícia foi falar com ele e ele falou em catalão. Aí a polícia, né, estando proibido, colocaram ele preso por 2 dias. Não, tipo, 20 anos, não, só 2 dias, que é pouquinho, né? Mas imaginem, tipo, ser preso por falar em uma língua, assim. É doido, né? Pensar. E aí a ditadura terminou, Franco morreu, e o que aconteceu? Que nas regiões da Espanha, elas conseguiram estatutos de autonomia, o que significa que cada estado na Espanha, cada região, comunidade, elas começaram a ter poder, tipo mini constituições nelas. O que significou isso? Que o catalão voltou a ser legalizado em todas as regiões, como Valência, né, Catalunha, Ilhas, sendo língua oficial junto ao catalão, ao espanhol. E atualmente, agora a língua, né, é oficial, dá para falar. Se aprende lá na escola, temos muitos sistemas educativos na escola pública, por exemplo, se pode fazer tudo em catalão, tudo em espanhol, ou misto. Eu, por exemplo, fiz misto e eu tinha arte em catalão e história em espanhol. Filosofia em catalão, ginástica em espanhol, tipo assim. E você tem direito, né, para falar a língua, nunca vai ter um problema. Bom, tem polícia que quando você falar catalão para eles meio que falam, me falam espanhol, né? Mas você tem seu direito como cidadão falar catalão. E como curiosidade, mesmo sendo língua nativa da gente, você tem que demonstrar que você conhece a língua, né? Então, tem um certificado de língua catalã. Por exemplo, vocês nunca vão fazer um teste de português para vocês, né? Tipo TOEFL. Nós temos um TOEFL de catalão. Por quê? Porque o espanhol se assume, né, que todo mundo sabe com certeza. Só que o catalão, para não perder ele, você tem, tipo, certificados para demonstrar que você fala. E, por exemplo, se você quiser funcionário público, você precisa demonstrar ter um C1 da língua. Por quê? Porque imagina, né, alguém que não fala a língua, um doutor, um professor, um policial, que não fala catalão, e tem alguém que fala catalão, não daria para comunicar. Por isso que os funcionários lá, eles são obrigados a falar catalão. E como dá aqui para ver, tem o catalão está nas ruas também. Por exemplo, Universitat de Valência, minha faculdade. Manjars casolans Casa Albert, né? Comidas caseiras. Pastisseria Cerdanha, um lugar de bolos e doces. Plaça do Ajuntament, praça da prefeitura. Supermercado, La Caixa, é um banco que tem lá.
locutori seria aqueles lugares para tirar xerox e internet e tudo isso, né? Aí vou parar um pouquinho. Vocês têm alguma pergunta? Até aqui? Eu falei um pouco, né, onde se fala e tal, depois a história da língua, status. Alguma pergunta, curiosidade, antes de continuar? Bueno, Cristian, yo te voy a hacer una pregunta que surgió durante el curso y que yo no supe contestar, sinceramente, y es si en Andorra el catalán es el único idioma oficial. ¿Tú sabes la Yo diría situación que allí? Yo he ido muchas veces y sí, en Andorra está todo en catalán, las señales públicas. Entonces, si está todo en catalán es porque el español no tiene estatus. El problema, bueno, el problema o la cosa buena de Andorra quizás de ser tan pequeño es que ellos tienen libertad para elegir sistema educativo. O sea, tú puedes elegir estudiar sistema francés o sistema español de Cataluña principalmente. Entonces, depende de lo que tú escojas, bueno, puedes estudiar muchísimo, como catalán, francés, tal, pero yo creo que la oficial es catalán, en general. Ujú, ujú. Es que surgió y sinceramente yo entré en la página y todo, estaba todo en catalán, pero no, la verdad no sabía si era la única lengua oficial Es allí. la oficial, pero son trilingües, o sea, hablan español igual que nosotros, hablan francés como nos gustaría, ¿no? Muy bien, Ujú, y el catalán lo hablan con su acento propio y la gramática y todo es perfecto, o sea, son trilingües, es sensacional. ujú. Vale, hay una pregunta aquí que es si el movimiento independentista involucra a Valencia también. Sí, Valencia es un poco como Brasil, ¿no? Bolsonaro, Lula. Entonces Valencia es un poco esa mentalidad de o izquierda o muy derecha, no hay un acuerdo. Entonces depende mucho del sector. Yo en la universidad, si tú vas a la universidad pública, tú vas a ver muchas banderas pro Cataluña, pero si tú vas a un barrio muy rico, probablemente no veas ninguna. Entonces Valencia está muy dividido, la verdad. Mucho más que Cataluña. Cataluña sí que ganan normalmente en política partidos independentistas. En Valencia depende. O gana alguien de muy derecha o alguien que no dice abiertamente soy a favor de Cataluña o de la independencia, pero me gusta. No está mal. Ujú. Entonces vivimos en un limbo de político. No sabemos qué pasará ni qué pasa. De momento no hay más preguntas. Si ¿No? alguien quiere poner preguntas en el chat o intervenir, ya sabe, libertad. ¿Tenemos más tiempo? ¿Cuánto tiempo me queda? Eh, Puedes hablar 5 minutos más aún si quieres, o sea, hasta el Vale. 45 y después que hable Irune. Yo quería mostrar como una pequeña introducción y presentaciones en catalán para ver un poco el vocabulario. Por ejemplo, hola, bon dia, bona tarda o bona vesprada, bona nit, que sería hola, bon dia, boa tarde, boa noite. Jo sóc el Cristian. Seria tipo, eu sou o Christian, né? Precisamos do artigo. Eu sou la Laia. Eu sou a Laia. O jo em dic Christian, que seria, eu me chamo Christian. El meu nom és Christian. Meu nome é Christian. E eu falo seria, jo parlo espanhol, català, anglès, francès, italià, português, xinês, alemany, japonês, rus. É mentira, gente, eu não falo tudo isso. São exemplos para vocês verem, né? O nome das línguas, acentos, etc. E, por exemplo, né, para falar de nacionalidade, eu sou seria eu sou brasileiro, não. Eu sou espanhol, eu sou valencià. Se eu fosse mulher, eu sou brasileira, catalana, espanhola. Eu sou de València, una ciutat a Espanya. Eu sou de València, uma cidade na Espanha. Però ara visc a São Paulo, al Brasil. Mas agora eu moro em São Paulo, no Brasil. E tu, aonde vives? E você, mora onde?
Jo sóc professor d'espanyol, eu sóc professor d'espanyol, jo sóc estudiant de lletres, metge, que seria México, jo sóc arquitecte, jo sóc milionari, eu não sou, tomara, né? Jo sóc advocat, cambrer, cambrera, etc. Eu só quis mostrar um pouquinho para vocês me falarem se vocês acham coisas assim similares com, sei lá, italiano, francês, português, ou alguma coisa que seja mais diferente do espanhol, porém que seja mais perto do português, talvez. Vocês acham alguma coisa assim? Mira, habla tú, Hernán. Não, eu acho, desculpa, eu acho totalmente, parece muito alguma coisa com francês, G, esse som, o verbo falar, parla, alguma coisa assim, parla é italiano, então tem alguma coisa na outra, em várias línguas, parece que é uma mistura de tudo. Eu tinha um professor, perdão, sí, No, Elia? que alguien contó aquí una anécdota, ¿no? Que descubrió que ya sabía catalán porque dice que una vez mezcló francés con español y escribió yo con J, Sí. ¿no? Ahora ella ve que estaba usando catalán. Y también preguntan cuál es la diferencia entre él y en. Ya he visto soc en Paul y soc el Paul. El y en es el artículo determinado o, tipo, o Christian, o prefeito, o presidente. Son dos formas aptas, aceptadas. En es un poco más antiguo y mucho más formal. Normalmente yo en el bar con mis amigos, né? Lá no botecão, eu não vou falar en, não seria comum para mim, mas no meu diploma aparece en Christian, é como mais histórico, talvez. Eu tive um professor de catalão que falava: catalão é a língua definitiva. Teria que ser o Esperanto é para assumir, e aí o catalão seria a língua definitiva, né? Porque dá para entender italiano, portugués, espanhol, francés, ahí se vira. Y es verdad, yo por ejemplo, yo no hablo italiano, pero yo cuando voy a Italia entiendo mucho por hablar catalán y español. Y con francés, para mí estudiar francés fue muy fácil, la gramática, la pronunciación no, la pronunciación muy difícil, pero la gramática en francés para mí era muy similar a catalán. Sí, e creo que já. Eu preparei muita coisa, tipo sanos, tal, mas isso eu vou passar. Se alguém precisar, se alguém tiver interesse, eu vou passar aqui meu e-mail e aí eu envio para vocês. Mira, alguien está diciendo aquí, creo que el verbo deixar en portugués y sisplau, como en francés del si us pleus, ya el H es como en italiano, como yo o intento, pero no parlo molt y la finestra. No Sí. Es que catalán tiene palabras de todas las lenguas. Por ejemplo, deixar, ¿eh? Como portugués tal vez, no sé si gallego quizás. Sí, gallego también. Ese si us plau es como ese s'il vous plaît en francés. Ese o ese i que tiene francés, por ejemplo, je n'y parle pas, ese i, ese o, sea, es muy similar. Cosas como molt, del italiano molto, palabras como finestra, janela, ¿eh? Ventana. Y luego hay palabras que son las mismas en portugués y en catalán, pero no lo son en español. Me encanta eso, porque portugués y catalán están en cada punta de la península ibérica. No sé en qué momento se encuentran, me parece muy sexy. O sea, es como que le estaban cifrando, no sé si se encontrarán por ahí. Pero sí. Por ejemplo, ficar. Ficar se usa de la misma forma en catalán y en portugués. Palabras como vergoña. ¿Qué más palabras hay? No recuerdo más. Pero había muchas palabras que es la misma. Pero que en español es totalmente diferente. No sé por qué. Y creo que hasta aquí. Ok. Ahora, okay. Perfecto. Pues muchas gracias. Moltes gràcies per la vostra atenció. I si teniu dubtes, si vocês têm dúvidas
podeu enviar un correu electrònic a cristian.tugues@gmail.com. Tá bom? Está ahí escrito. Ok, Así ok. que, perfecto. Gracias. Nada, gracias, Cristian. Entonces ahora Irune cuando tú quieras. Y ahí al final podemos poner en contraste lo que habéis dicho los dos. Vale, bueno, a ver, voy a... le doy a compartir, ¿no? Es que no estoy muy acostumbrada al Meet. Ay. Sí, Cristian tiene que dejar de compartir. Ah, vale. Eso. Creo que... Vale, ya está. A ver... Creo que ya está. A ver... Vale. Ay, que creo que no me deja. Me dice Chrome wants to share contents. Ok. A ver, estoy acostumbrada al Zoom y luego pasan estas cosas. Bueno, si tienes algún problema, siempre puedes Sí, compartirlo si no conmigo. te paso... A ver, es que no me da la opción... A ver, ahora sí. Vale. ¿Veis algo? Aún ¿Sí? no. Ahora está cargando. Ahora Ah, sí, está ahora sí. cargándose, vale. A ver. Vamos a ver. Ahora se ve, Irune. Ahora se ve, vale. Bueno, pues, Egunon, que es bom día, que yo estoy en Hong Kong, sería, boa noite, ¿no? Para Brasil. Bueno, después de la presentación de Cristian en portugués, me siento un pouco pequeña, pero falo un poquinho portugués, mais vou falar español, ¿vale? Porque mi portugués es de Duolingo y 2 semanas que estuve en Brasil, ¿vale? Entonces voy a hablar despacio, devagar. Y bueno, para hacerlo un poquito dinámico, pues me podéis escribir en el chat. Bueno, Elías, tú igual me puedes decir si han escrito en el chat, ¿vale? Y nada, y me podéis preguntar todo lo que quieras, ¿vale? Y bueno, yo voy a hablar del euskera, que es en vasco, y bueno, me llamo Irune Verdún Villamonte y bueno, trabajo ahora mismo en la Universidad de Hong Kong, que está muy lejos de todo, de España, de Brasil, de todas partes del mundo. Y bueno, me gustaría saber un poquito qué sabéis del euskera, ¿vale? ¿Qué sabéis del euskera? Entonces, a ver, ¿cómo puedo? Voy a dejar de compartir para ver si me podéis decir, creo que dejo de compartir ya, ¿no? Sí. ¿Qué sabéis del euskera? Ah, ¿seguís Sí. viéndolo? Bueno, Sí. a ver si alguien pues me puede decir, o si sabéis algo del euskera, si no sabéis nada. Una lengua aislada, ¿vale? Muy bien, Gabriel. Yo sé que en el País Vasco tiene un pueblo con mi nombre, Hernani. Eso te iba a decir. Digo, Sí. Hernani, tu nombre es vasco, con H, pero sí es un Sí, pueblo con de H. Gipuzkoa, entre las montañas. Sí, sí, cuando he visto tu nombre digo, madre mía, y yo, este es vasco. Y he visto una serie se llama Allí Abajo, que Allí tenía un abajo. encuentro de andaluces Sí. con los vascos. Sí, bueno, ahí abajo está basada en una serie, no sé si conoce, en una película, 8 apellidos vascos. También la vi. Juntándolo con Cataluña, hay 8 apellidos catalanes. No conocía la existencia de esta serie. Solo voy a... Es una... ¿cuál, Elías? ¿8 apellidos catalanes o 8 apellidos? No, la de los 8 apellidos sí, pero lo de allí abajo no abajo, tenía ni idea. Sí. Creo que tiene como 5 años, 6 años. Es muy divertida y yo, la verdad, Vale. la recomiendo. Bueno, Víctor sabe, tonto la pico. Sí, las palabrotas y los insultos enseguida lo sabemos. A ver, Amaya, que sería final. Sí, bueno, Amayera. Sí, Amayera sería final, muy bien. Amaya es un nombre de mujer y muchas personas que tienen el apellido Amaya. Nombre Amaya. Bueno, pues estoy sorprendida porque sabéis bastantes cosas. Yo cuando hablo del euskera aquí a mis alumnos chinos, ni siquiera saben dónde está el País Vasco. Entonces, pues nada, vaya semanita. Sí, hoy sí, el humor. Bueno, pues veo que sabéis muchísimo. Qué bien. Seguís viendo, ¿no? Mi presentación. ¿Se sigue viendo? Seguimos viendo. Sí, vale, perfecto.
Vale, bien. Bueno, pues voy a hablar un poquito, primero hacer una pequeña introducción del euskera, aunque ya veo que sabéis bastante. Voy a hablar brevemente del origen, la situación sociolingüística, algunos datos y el euskera y el lectorado. Vale, espera, si me permitís voy a también poner el cronómetro para no pasarme de la hora, y así estoy controlando. Vale, bueno, pues la introducción. ¿Vale? Os he puesto aquí el mapa de Europa para que sepáis un poquito dónde se habla el euskera. ¿Vale? Aquí tenemos todo el mapa de Europa con todas las familias lingüísticas. Voy a comentar más tarde que el euskera es una lengua aislada. Entonces aquí, pues bueno, podéis ver en verde, ¿no? El euskera que está solo. Luego tenemos en rosita, ¿no? Pues el románico, en amarillo el germánico, en naranja las lenguas eslavas. Luego tenemos otras lenguas un poco aisladas como el báltico, el griego. ¿Vale? Entonces, pues son diferentes familias. ¿Y dónde se habla el euskera? Bueno, pues se habla en el País Vasco español, en el País Vasco francés y en Navarra. ¿Vale? Quiero que tengáis muy en cuenta estas tres regiones porque a veces pues tienen una historia común y características en común, pero otras veces la sociolingüística es muy diferente, ¿no? De una región a otra. Y más o menos hay 1.100.000 hablantes, entre nativos y hablantes pasivos. ¿Vale? Aquí, como veis, bueno, supongo que sabréis un poquito de geografía. Estas provincias de aquí, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, están en España. Y Lavaux, Baja Navarra y Sul están en Francia. El área vascohablante sería la que está en azul, que después ya me voy a detener. El área de contacto, es decir, que conocen el euskera pero no son capaces de hablar, pero sí que entienden, sería el área verde. Y el área castellanizada, que no tienen contacto con el euskera o porque no saben o porque no hay televisión ni nada, pues sería el área blanca. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí veis un poquito dónde está el País Vasco español, ¿vale? Junto con Navarra, en relación con el resto de España. Y aquí veis las 3 mini provincias que hay en Francia que forman parte del departamento Pirineos Atlánticos, que está compuesto creo que por 3 regiones más y solamente en estas 3 regiones se habla euskera o vasco. ¿Vale? Y bueno, como ya sabéis y algunos habéis comentado, es una lengua aislada, tiene un origen desconocido, no es una lengua indoeuropea, ¿vale? Y bueno, ya sabéis las lenguas indoeuropeas, que son las lenguas que se hablan en Europa y en Asia Meridional, entonces pues el euskera no tiene nada que ver con ello. De hecho, si veis en cualquier mapa lingüístico de lenguas de Europa, pues siempre está el euskera, ¿no? O el vasco en un color diferente, ahí sobresaliendo. Y bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Pues en español decimos el agua, en portugués agua, en italiano l'acqua, que son ya, pues bueno, lenguas romances. En inglés podemos decir water, en alemán Wasser, holandés water, lo estoy diciendo bien, pero en euskera decimos ura, que no tiene nada que ver ni con la familia ni con la otra, si ha salido de su propia madre y de su propio padre. Entonces, el euskera no tiene conexión lingüística con otras lenguas, pero tiene préstamos de otros idiomas, ¿sí? Sobre todo del español, por la cercanía geográfica, del francés, eso pasa más en el País Vasco francés, y del latín, porque también, pues bueno, los romanos estuvieron viviendo como 5 siglos en el País Vasco y al final, pues tomaron algunos préstamos, ¿no? Por ejemplo, préstamos del español, tenemos alcatea, alcalde, aunque bueno, es una palabra del árabe, pero sí que la hemos cogido directamente del español. Yendea, gente, o genética, sí que es genética. Préstamos del latín, tenemos piperra, peperis, que alguien sabría qué es piperra o peperis. A ver, voy a ver si alguien está escribiendo. ¿Alguna idea? ¿Qué puede ser piperra, peperis? No. Bueno, es pimiento. Vale, a ver. ¿Pimienta? Bueno, sí, bien, Cristian, casi, muy parecido, es pimiento. Bueno, gorpucha, corpus. Esto yo creo que sí, ¿no? Que se puede sacar. Gorpucha, corpus. ¿Qué pensáis? Gorpucha, corpus, en latín.
tenéis aquí. A ver, ¿alguna idea? Venga, gente, no tengáis Cuerpo, miedo. sí, muy bien, Amanda, Cuerpo. muy bien. Cuerpo, muy bien. Corpo sí que es muy parecido también en portugués. Y regina, ¿no? Que viene de Regina. Bueno, igual esto si sabéis latín lo podéis sacar. Reina, muy bien, Hernani, perfecto. Bueno, pues esto es más fácil. Muy bien, ¿vale? Y luego, pues bueno, préstamos del francés, por ejemplo, cliché, ¿no? De cliché, esancha, essence, que esto es gasolina, y tricota, tricot. Esto se da más en la parte francesa, ¿no? Porque, bueno, en la parte española es verdad que estamos cerca de Francia, pero aún así el día a día lo tenemos en español. Mientras que en la parte de Francia, pues el día a día lo hacen en francés. Y al mismo tiempo, el euskera también ha dado algunos préstamos al español. Por ejemplo, la palabra izquierda viene de esquerra, o mochila, que viene de mochila, o cencerro, que viene de sincharri. Entonces, hay algunas palabras más, pero estas son las más significativas. Y luego también hay algunos préstamos que el español ha cogido directamente del euskera porque es un concepto muy vasco, ¿no? Por ejemplo, pelotari, que sería la persona que juega a pelota, y curriña, que sería la bandera del País Vasco. Entonces, en vez de decir bandera del País Vasco, se dice Icurriña, y Lehendakari, que sería el presidente de la región, ¿no? del País Vasco. Bien, ahora voy a hablar del origen del euskera. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Hablan de otra palabra ahí con origen vasco. Órdago y calimocho, sí, sí. Muy bien, sí, órdago, además, órdago es una palabra del mus, de jugar a las cartas, y calimocho, creo que calimocho todo el mundo, menos en Asia no lo saben, pero cuando estuve por Latinoamérica todo el mundo conocía calimocho. Vale, bien. Bueno, ¿sabéis lo importante? Sí, tontolapico, calimocho, órdago, lo importante para sobrevivir en el País Vasco. Bien, y bueno, voy a hablar del origen del euskera, que voy a ser muy breve porque no sabemos su origen. Sí que sabemos que ha tomado préstamos del español, del latín, del francés, pero su origen no está claro. Voy a presentar algunas teorías, pero no hay una teoría establecida, como es el caso, como han explicado mis compañeros, ¿no? Si del catalán, del aragonés o de la fala. Entonces, bueno, pues aquí voy a ser muy breve. Para que veáis un poquito la gramática única, ¿no? Que tiene el euskera, os he puesto aquí una frase, bueno, una frase que dice orain euskarari buruz ikasten ari gara, que significa ahora mismo estamos aprendiendo sobre el euskera. Literalmente, si vamos palabra por palabra, orain es ahora, euskarari es euskera, buruz es sobre, ikasten ari es aprendiendo y gara es estamos. O sea, es básicamente como quieras poner el español. No tiene nada que ver con el orden del español. Y, bueno, algunas posibles teorías sobre su origen. Una de las teorías más comunes es la teoría que tiene que ver con el vasco-iberismo, que es que el euskera está emparentado con las lenguas ibero-prerromanas de la península ibérica. Es decir, antes de que vinieran los romanos, ¿no? Pues que estaba el celtíbero, el ibero, el tartesio, y pues los romanos al final impusieron el latín, y los vascos, como somos muy cabezones y muy guerreros, pues no dijimos, no, el euskera es nuestro, entonces no consiguieron acabar con el vasco. Esa es una de las teorías que hay. Otra de las teorías es que el euskera pertenece a las lenguas caucásicas, a las lenguas que están en el Cáucaso, y es la única superviviente porque el resto desaparecieron con la llegada de las lenguas de los invasores indoeuropeos del siglo XIII, ¿no? Entonces, pues se piensa que el pueblo vasco migró de esta zona de aquí, entre Georgia, Armenia, Turquía, Rusia, y emigraron al País Vasco, se mantuvieron allí, y en cambio estas personas que se quedaron en el Cáucaso, pues al final perdieron sus lenguas. Otra teoría es que está medio emparentado con el bereber, gracias a la semejanza de algunas palabras. Bueno, no sé si sabéis, pero bueno, el bereber son las lenguas, ¿no? Que se hablan en el norte de África, y ha habido estudios, creo que en los años 80, que se dieron cuenta que hablando con los nativos, pues había algunas palabras que eran muy, muy, muy parecidas. Y luego tenemos la teoría del sustrato vascónico, que es muchos idiomas de Europa Occidental contienen restos de una antigua familia lingüística
de la cual el euskera sería la única superviviente, ¿no? Antes de que tuviéramos el indoeuropeo, había una familia común, una lengua paleolítica, como si dijéramos, y el euskera es la única que hay. Bueno, aquí hay otra teoría que no la he puesto, es la teoría que más me gusta, que dicen que el euskera viene de la Torre de Babel y es la única lengua superviviente de la Torre de Babel y por eso es todo tan entramado que no tiene nada que ver con nada. Y bueno, el significado de la palabra euskera... Irune, dime, Elías. hay un comentario en el chat que dice que hay alguna teoría que relaciona el euskera con el finlandés o finés por raíces morfológicas. Sí, Alejandro, esa no la he comentado, se piensa que está relacionada con el finés o con el estonio por la morfología tan compleja y con el húngaro también, sí, porque las tres son lenguas que no pertenecen a las lenguas indoeuropeas y tienen muchos casos, como el euskera, y la forma de la morfología, ¿no? Es bastante parecida. Pero bueno, yo he estado en Finlandia, he estado en Estonia, he estado en Hungría y no he entendido nada, ni una palabra en común. Entonces, igual morfológicamente sí que tiene relación, pero te digo yo que de vocabulario, cero. Pero bueno, gracias por tu aportación. Y nada, bueno, pues eso, el significado, ¿no?, de la palabra euskera quiere decir forma de decir, forma de hablar, habla o lenguaje. Euskaldun sería el hablante de euskera, que es literalmente el que posee el euskera, ¿no?, el que posee la lengua. Y Euskal Herria sería la tierra de los vascos y sería el País Vasco. Aquí hay un poco de controversia entre Euskadi y Euskal Herria, porque, bueno, como os he dicho, el euskera pues, se habla en el País Vasco español, en Navarra y en el País Vasco francés. Entonces, el País Vasco español en euskera es Euskadi y Euskal Herria sería como la tierra de los vascos, ¿no?, donde se habla euskera. Es decir, en el País Vasco español, en Navarra y en el País Vasco francés. Entonces, pues cuando hablamos de Euskal Herria queremos decir todo, Navarra, País Vasco español y País Vasco francés, y cuando decimos Euskadi solamente nos referimos a las tres provincias, ¿no?, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Y ha habido numerosos estudios del euskera, básicamente porque es una lengua muy, muy rara. Entonces, siempre ha llamado la atención de los lingüistas. Aquí voy a nombrar algunos. Bueno, uno de los pioneros fue Wilhelm von Humboldt, que fue, bueno, supongo que lo conocéis, de los hermanos Humboldt, que fue un lingüista alemán. Y entró en contacto con el euskera por primera vez en sus viajes por el País Vasco entre 1817 y 1821. Y Humboldt, pues bueno, escribió varios ensayos, ¿no?, sobre sus impresiones sobre los vascos, el País Vasco y el euskera. Otro hombre que estudió mucho el euskera fue Louis Lucien Bonaparte, que Bonaparte, igual os suena el apellido, era el sobrino de Napoleón Bonaparte. Y él también realizó varios viajes al País Vasco entre 1856 y 1869, y fue muy fructífero porque escribió en total 33 obras relacionadas con los dialectos del euskera, y algunos de ellos también escritos en un dialecto del euskera de Francia. Y otro gran hombre, más pues, tirando para casa, que es de Bilbao, es Resurrección María de Azcue, que fue uno de los primeros presidentes de la Real Academia del Vasco, que voy a hablar después, y realizó un gran trabajo de recolección e investigación. Por ejemplo, publicó la primera gramática del euskera en 1891 y también creó un diccionario vasco-español-francés, sobre todo para el País Vasco francés, el País Vasco español, ¿no?, para que se pudieran comunicar. Y bueno, hasta aquí, a ver si hay alguna pregunta o algo. Sí, Alejandro, luego voy a hablar un poquito de eso. Muy interesante, sí. Es que además hablamos muy rápido y como las palabras no tienen nada que ver entre sí, pues sí, voy a hablar de eso. Vale, pues bueno, no hay preguntas, entonces a ver, voy a seguir. Espera, aquí un comentario. Sí, Gabriel, pues tiene una connotación, sí, vascuence se usaba más durante el franquismo,
y las vascongadas se usaban mucho durante el franquismo. Ahora, si alguien dice vascuence o incluso vasco en el País Vasco, la gente se queda como, wow, Dios mío, ¿de dónde vienes? ¿No? Porque todo el mundo, bueno, incluso yo digo euskera, intento decir vasco, pero a veces me sale euskera. País Vasco sí que lo digo más, pero bueno, Euskadi, sí, Euskadi, euskera es lo que usamos en el País Vasco, y vascuence y vascongadas, súper negativo porque remite al franquismo. ¿Vale? Y después voy a hablaros un poquito, sí, rancio, exactamente, sí. Voy a hablaros un poquito del franquismo y ya vais a ver por qué mejor no usar ni vascuence ni vascongadas. Bien, pues a ver, voy a seguir entonces. Bueno, la historia, os he dicho que no está muy claro el origen del euskera. Sabemos que en la antigüedad el euskera se hablaba en Cantabria, Zaragoza, Soria y gran parte de Aquitania, ¿vale? Aquitania es esta región aquí de Francia. Entonces aquí, aunque no sepamos el origen, ya sabemos que en el siglo I a.C. ya se hablaba euskera. Aquí tenéis en azul clarito, ¿no? Hasta dónde llegaba y luego al final, bueno, pues va mermando, ¿no? Al contrario del catalán, que cada vez se expande más, pues el euskera es justo lo contrario, ¿no? Que hasta hoy en día que tenemos solamente esta parte en rosa clarito, que es donde se habla, ¿no? Después voy a explicar brevemente algunas de las razones. Y bueno, el primer texto que tenemos en euskera data del siglo XI, que son de las glosas de San Millán, en La Rioja, y se trata de una anotación en uno de los márgenes hechas por un copista. Y bueno, aquí tenéis una placa, porque fue un granito, que dice Isioki dugu guek ajutu es dugu, que significa pistu dugu laguntzarik ez dugu. Hemos encendido y no tenemos ayuda. No sé muy bien qué pinta en los márgenes, pero bueno, puede ser igual pues que había encendido alguna vela y que no tenían ayuda para leer o algo así, o que no entendían el original. Es el primer trazo, ¿no?, que tenemos del euskera. Y luego, desde la Baja Edad Media, en los siglos XIV y XV, ocurre un declive del euskera, por eso hoy en día pues, se habla en una región bastante pequeña. Sobre todo, bueno, es a varios factores, ¿no? Sobre todo el factor geográfico, por las divisiones administrativas en el territorio. Como sabéis, en aquella época pues, se había formado España, entonces se habían formado las diferentes provincias. También España se había hecho la distinción, ¿no?, entre el País Vasco francés y el País Vasco español. También las montañas, el País Vasco es una región muy montañosa que ayudó mucho a que no entraran ni los romanos un poquito, pero sobre todo a que no entraran los musulmanes. Casi no tenemos influencia árabe ni mozárabe en el País Vasco. Entonces eso es para lo bueno y para lo malo, ¿no? No nos dejamos invadir, pero al mismo tiempo tampoco se pudo expandir el euskera mucho. A factores lingüísticos, porque había una división lingüística, nacen los dialectos. Aquí es un fenómeno bastante curioso porque antes el euskera estaba unificado, pero al haber esta división administrativa empezaron a nacer los dialectos. Después, más tarde, vamos a ver que los dialectos son muy diferentes entre sí, entonces van a hacer otra vez un euskera unificado. A factores políticos, pues falta de reconocimiento oficial o estatal, la gente también tiraba más por el castellano. Y a factores culturales, ¿no?, por falta de literatura y escasa difusión, que esto también se da mucho en el siglo XVIII y XIX. Ahora voy a hacer una pequeña distinción entre Francia y España, ¿no?, por temas de historia. En Francia, como ocurre la Revolución Francesa, que proclama la igualdad para todos los franceses, pues también proclama una única lengua para todos los franceses, es decir, el francés. Entonces, hasta el día de hoy, el euskera no tiene reconocimiento oficial, no es una lengua oficial, mientras que en España sí. Después voy a hablar también un poquito, ¿no?, de la situación en Francia y el euskera. Y en España, bueno, en los siglos XIX, mitad del siglo XX, hubo un Estado centralista, el euskera no estaba reconocido, también se asociaba mucho con del pueblo, ¿no? Que, ay, mira qué aldeano eres y qué primitivo eres, que hablas euskera y no hablas español. Entonces la gente un poquito por vergüenza, ¿no?, como comentó el otro día mi compañera Ana, pues por vergüenza pues tiraba un poquito más al español en vez de al euskera, porque se considera una cosa de aldeanos de la montaña, y esta mentalidad siguió más o menos hasta los años 80, ¿vale?, para que os hagáis una idea. Y durante la dictadura de Franco, pues como pasó con el catalán y las otras lenguas regionales, el euskera estuvo prohibido también.
estuvo tan prohibido, para que os hagáis una idea, mi abuela me contaba que durante el franquismo, los primeros años, su hermano, o sea, mi tío abuelo, dijo agur, adiós, en euskera, y vinieron 2 soldados de Franco y le metieron en la cárcel 2 años, nada más por decir agur, sí, adiós. Y luego, pues, mi tía abuela y mi abuela le llevaban comida para que no se muriera de hambre, porque no le daban de comer. Entonces, hubo mucha prohibición durante los primeros años, y antes de la muerte de Franco, que ya el franquismo era un poco más light, un poquito más tranquilo, empezó el resurgimiento del euskera, al principio con ikastolas, ¿no?, que son escuelas en las que se enseña todo en vasco, y con impulso en la literatura en euskera, ¿no? Pero esto era muy escondido, o sea, no era todavía nada oficial. Y en los últimos años ha surgido un movimiento que busca revivir el euskera y adaptarlo a los tiempos modernos. Gracias a ello también se estandarizó el euskera, se creó el euskera batua, porque, como os he dicho, pues hay diferentes dialectos muy diferentes entre sí. A veces yo, por ejemplo, a los de Francia no les entiendo, entonces pues se creó un euskera batua para que nos podamos entender. Entonces, el euskera batua es un poco el euskera artificial, ¿no?, que es el que se usa en la administración, en los periódicos, en la literatura, y los dialectos siguen vivos hoy en día en la vida cotidiana, se siguen promoviendo y son, pues, los que se usan, pues, cuando vas a la tienda o cuando hablas con los amigos, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, encontré esto que me hizo mucha gracia: egon lasai eta hitz egin euskeraz. Egon lasai es keep calm, ¿no? La moda esta que hubo de keep calm and don't worry, no, keep calm and drink coffee. Pues en euskera también tuvimos esta moda de keep calm, entonces pues salieron algunos carteles. Y la situación actual, bueno, pues la situación actual, voy a hacer una división entre España y Francia, ¿no?, por lo que os he contado un poquito de la historia. En España tenemos en Álava, que se habla solamente en algunos pueblos. Aquí os he puesto este mapa, ¿no?, para que veáis el porcentaje de la población bilingüe o bilingüe pasiva. Álava, que es esta región de aquí en azul y algunas zonas verdes, ¿no?, que se habla muy, muy poquito. En Vizcaya podéis ver que se habla en casi toda la totalidad de la provincia, menos en la zona oeste y en Bilbao. Pero la zona oeste y Bilbao tiene el 85% de la población de Vizcaya. Entonces, el 15% de la población es bilingüe y, bueno, en Bilbao pues depende, ¿no? Yo soy de Bilbao, a veces escuchas euskera, pero a veces escuchas más otras lenguas que euskera. Y en Guipúzcoa sí que se habla en toda la provincia, y en Navarra se habla en la zona norte, ¿sí?, en la zona más pegada a Francia, ¿vale? Y en Francia, como os he dicho, se habla en la mitad sur del departamento de Pirineos Atlánticos, antes que os he puesto el mapa, ¿no?, con esas 3 regiones. La gente sabe euskera, más o menos el 50% de la población habla euskera, bueno, sabe euskera, pero lo habla menos, lo habla entre más o menos el 12,6%. ¿Vale? Entonces, en total, tenemos 750.000 hablantes nativos, ¿no?, entre Navarra, País Vasco español y País Vasco francés. El 28,4% de los habitantes hablan euskera. De este 28,4, el 93,2 vive en España y el 6,8 vive en Francia. Y aparte de los 750.000 hablantes nativos, luego tenemos 350.000 personas, sí, que se consideran vascoparlantes pasivos, es decir, entienden el euskera, pero no lo hablan. ¿Vale? Este es un fenómeno bastante común, porque después os voy a poner algunos ejemplos. Es una lengua bastante complicada. Entonces, pues bueno, pues sí saben un poco qué está pasando, pero no son capaces de reproducir, ¿no? Después contestan en castellano. Entonces, en total, entre el País Vasco francés, el País Vasco español y Navarra, podemos decir que el 40% de la población tiene algún conocimiento sobre el euskera, ¿no?, ya sea porque son hablantes nativos o porque son hablantes pasivos. ¿Vale? En España, el euskera se reconoce como un bien cultural y es lengua oficial en el País Vasco y en la zona vascófona de Navarra. ¿Vale? Esto quiere decir, bueno, pues como pasa en Cataluña, ¿no?, si vais al País Vasco, os vais a encontrar las señales en vasco y en castellano, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pues Kirol de Guía, que esto es polideportivo, Udalechea, ayuntamiento. Bueno, yo creo que también se agradece, porque si vais y decís Udalechea, ¿dónde me están mandando? Entonces, pues ayuda mucho, ¿no?, tener también en castellano.
Y en la zona vascófona de Navarra también, ¿no? Pues está todo bilingüe. Y en el País Vasco Español tenemos Euskaltzaindia, que es la Academia de la Lengua Vasca, que se creó en 1918 y que busca establecer unas normas de escritura y ortografía homologadas, ¿no? Como os dije, teníamos los dialectos, cada uno escribía y decía lo que le daba la gana, entonces, bueno, pues decidieron crear una escritura homologada para que no haya tantas diferencias. También en euskera se encuentran los medios de comunicación, tenemos, por ejemplo, pues prensa escrita, íntegramente en euskera, como Berria, Egunkaria, Gara, Egin. Aquí os he puesto un ejemplo del Egunkaria. También tenemos la radio en euskera, por ejemplo, Euskadi Irratia, Euskadi Gaztea. Este edificio que veis aquí, esta es la academia, la Euskaltzaindia, que está en Bilbao, la sede principal, que esta es una zona de bares, o sea, también podéis ir a ver el edificio y luego tomaros un pincho o una cerveza. Y, bueno, también tiene sedes en las otras ciudades. También tenemos televisión, la ETV1 es íntegramente en euskera y también tenemos algunos grupos de música como Untxa, que ha sido muy, muy, muy famoso en los últimos años, y Toits, Sutagar, que no sé si, bueno, Sutagar, algunos españoles conocen también Sutagar, que eso me ha sorprendido mucho. Y luego en la universidad pues tenemos la carrera de Filología Vasca, en la que se estudia todo sobre el euskera, y aparte de Filología Vasca también tenemos algunas carreras que se pueden estudiar íntegramente en vasco, ¿no? Por ejemplo, empresariales, ingeniería, bueno, aquí había puesto otra, pero se ha cortado con la foto, medicina, ¿no? Entonces tienes la opción de hacerlo en vasco o hacerlo en español. Y en Francia la situación es un poquito diferente porque la única lengua oficial es el francés. Se pueden encontrar carteles bilingües, pero no es tan común. Aquí esto creo que era de Hendaya, ¿no? Justamente en la frontera con España, pues bueno, aquí veis un poquito que tenemos, por ejemplo, pues Le Lac, ¿no? El lago, y luego pues Ainchira, ¿no? Entonces, pues ahí sí que hay bilingüe, pero no están obligados. No es como en el País Vasco Español, que sí que tiene que estar todo en los dos idiomas. Vale. Antes de empezar con la situación sociolingüística, a ver, ¿hay alguna pregunta? Están comentando cosas. Marcos, sí, fíjate, es que justamente había puesto el vídeo de Aldapa Angora, pero bueno, os voy a pasar luego el link porque, claro, me dijo Elías que no se podía escuchar. Pero sí, había puesto Aldapa Angora, sí, que de hecho... Marco, creo que tienes el vídeo de YouTube más visto en euskera. Sí, luego os voy a pasar el link para los brasileños por si queréis verlo y por si queréis ver un poquito del paisaje. Y a ver, Víctor dice, me encanta el olenchero. Sí, el olenchero es nuestro Papá Noel vasco. O sea que da un poquito de miedo, no os voy a engañar, porque es un carbonero ahí. Yo me acuerdo cuando era pequeña me daba miedo porque los Reyes Magos ahí que iban súper elegantes, con su corona, su barba y todo, y el olenchero, pues bueno, os puedo mostrar para que veáis un poquito que el olenchero es un carbonero. Sí, entonces, bueno, pues, a ver, comparado con los Reyes Magos no tiene tanta calidad, pero sí, además siempre va como ahí con carbón y todo. Vale. Y el apalpador de Galicia. Pues no conozco el apalpador de Galicia, Gabriel. Es que yo iba a hablar del apalpador de Galicia porque es un leñador que baja de las montañas y, bueno, puede parecer un poco turbio, ¿vale? Porque baja de las montañas y le apalpa la barriga a los niños y si no... Y si no han comido suficiente, les deja un manojo de castañas. Ah, mira, oye, pero no tiene nada que ver con la Navidad, ¿no? Sí, es el... también. O sea, sería nuestro Papá Noel. Ah, mira, qué gracia. Bueno, yo conozco el cagatío, ¿no? Que se me hace mucha gracia de pegar y que caga los regalos, pero el apalpador no lo conocía. Pues sí, es parecido, ¿no? Al final, el norte de España es un poquito más rural, ¿no? Que el sur y es más tradicional, entonces pues también tenemos costumbres más tradicionales. Y bueno, pues ahora ya me voy a meter con la situación sociolingüística,
¿vale? Que, como os he dicho, tener en cuenta, ¿no?, esta diferencia, que en España pues, se habla en todo el territorio de Guipúzcoa, en Vizcaya en el centro y en el este, pero en el oeste no, que es donde está más poblado, y en Álava en algunos municipios. Espero que me digáis porque se ha puesto a diluviar de repente y aquí hay bastante ruido. Bueno, y en Francia... Se escucha bien, se escucha bien. Sí, vale, perfecto. Y en Francia se habla en la zona sur de Aquitania, ¿no? Las 3 provincias estas que os he visto. Bueno, aquí os he puesto algunos datos que es como, oh, Dios mío. Bueno, aquí simplemente para que veáis algunos porcentajes, ¿no? El País Vasco, en total, la población, el porcentaje de población que es bilingüe, ¿no? Y luego, en comparación, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, que son las provincias de España, Navarra y el País Vasco francés. ¿Vale? Como podéis ver, pues en Guipúzcoa el 50% es bilingüe, en Vizcaya ya baja un poquito, es el 29,6%, en Álava baja todavía más, el 20%, y en Navarra el 12,9%. ¿Vale? Y en el País Vasco francés, pues es el 28,4%. ¿Vale? Aquí os he puesto la misma información, pero con colores, para que sea un poquito más visual, para que podáis ver, pues bueno, pues Guipúzcoa, ¿no? Pues bastante bilingüe, ¿no? Y castellano parlante. O sea, con esto no quiere decir que los guipuzcoanos no sepan castellano, sí sí que lo saben, ¿no? Pero conocen los dos. Y castellano parlante, pues, es la gente, pues, sobre todo emigrantes, ¿no? Que fueron a Guipúzcoa y que, pues, que no han aprendido euskera o, bueno, que no conocen el euskera, ¿no? Y bilingüe pasivo es lo que os he comentado, que entienden el euskera, saben de qué les están hablando, pero responden en castellano. Entonces, el estado del euskera. Otra vez voy a hacer la diferencia entre España, ¿no?, y Francia. Bueno, aquí he cortado, pero no era muy importante. Bueno, como os he dicho, en España, el euskera es lengua oficial junto con el español, el catalán y el gallego. Es obligatorio en la enseñanza. Entonces, esto quiere decir que en el País Vasco español tenemos 4 modelos de enseñanza. Tenemos el modelo A, en la que todo se estudia en castellano y el euskera se estudia como lengua extranjera, ¿no? Pues como se estudiáis vosotros el español o como se estudia el francés. Luego tenemos el modelo B, que es mixto. Algunas asignaturas se dan en español y otras en euskera. Normalmente las asignaturas más difíciles, como matemáticas o física o química, son las que se dan en español, y las más fáciles, pues como gimnasia, plástica, música, son las que se dan en euskera. Y luego tenemos el modelo D, que es todo en euskera, menos la asignatura de lengua castellana y literatura, ¿no? Que no es español para extranjeros, no, simplemente, bueno, yo estudié en el modelo D, entonces pues estudiamos objeto directo, objeto indirecto, el predicado, sujeto, como lo estudian los del modelo A. Pero el resto de asignaturas, matemáticas, ciencia, economía, todo lo estudiamos en euskera. Y luego aquí, que no se ve, pero bueno, pone modelo X, no es importante, es la escuela internacional, ¿no? Por ejemplo, pues el liceo francés, el colegio alemán, el American School, por ejemplo, ¿no? Y aquí, bueno, os he puesto algunos porcentajes, ¿no?, para que veáis la diferencia que hay de educación infantil, donde el modelo D es el mayoritario, casi el 80% de los niños estudian en ese modelo, pero hay un fenómeno que es cuanto más mayor se es, menos se estudia en el modelo D, posiblemente porque igual los padres pues prefieren que el hijo tenga matemáticas y economía y lo que sea, pues en castellano, ¿no? Y aquí también os he puesto según las provincias, ¿no? Siempre Álava pues es la que menos modelo D tiene y más modelo A, Vizcaya está ahí en medio, ¿no? Y Guipúzcoa es la que más tiene, ¿no? Que, perdón, como veis, el 80% pues, estudia en modelo D, ¿no? Y aquí, bueno, modelo X, solamente hay datos de Vizcaya porque realmente los colegios internacionales como el liceo francés o el American School o el colegio británico o el colegio alemán, que son los que conozco, están en Bilbao o en los alrededores. Entonces, por eso no hay datos de Álava y de Guipúzcoa. Y en Navarra, porque aquí se paró un poquito por la zona, por el tema este de que el euskera es oficial en el País Vasco, pero en Navarra no. En Navarra, como os he dicho antes, el español es la lengua oficial en toda Navarra y el euskera solamente es en las zonas vascoparlantes. Entonces, en Navarra tienen el modelo A, B y D y tienen un modelo G que es todo en castellano y no tienen euskera.
¿vale? Si recordáis el modelo A que os comenté, era todo en castellano y tienen euskera obligatorio como asignatura, como lengua extranjera, pero en modelo G no se da euskera, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, otra vez veis que vemos en el modelo G, ¿no? Es donde más estudiantes hay en Navarra, ¿no? Luego seguido por el modelo D, pero también ocurre un poquito, pues, el fenómeno no es tan fuerte como en el País Vasco, pero también es que cuanto más edad tienes, pues más tiras hacia el español, ¿no? Aunque aquí el modelo G, pues ya estudian todo en español desde el principio y no hay ningún problema. Y en Francia, como os he comentado, el euskera no es una lengua oficial, porque la única lengua oficial en Francia es el francés, por lo que no es obligatorio la enseñanza, pero aún así sí que se imparten algunos centros privados, como las ikastolas, las escuelas estas donde se enseña todo euskera. En el País Vasco español y en Navarra pueden ser públicas o privadas, pero en Francia son privadas. En colegios públicos de enseñanza bilingüe, ¿sí? En los que se enseñan francés y euskera, estos son muy poquitos casos, y en escuelas católicas, que también pues son privadas. Y fuera de Europa, pues encontramos Euskal Etxeak, que son casas de vascos, que son comunidades vascoparlantes en el mundo, sobre todo hay muchas en América, ¿no? Esto surge por los vascos de segunda o tercera generación que emigraron sobre todo durante la Guerra Civil Española, durante el franquismo, entonces que emigraron muchos de ellos, emigraron a México, a Argentina, ¿no? A diferentes zonas de América. Y, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos, en Idaho, es donde está la comunidad más fuerte de hablantes de vasco, y ellos hablan el dialecto original, o sea, el dialecto de cuando emigraron, ¿no? de su ciudad o de su pueblo, no hablan el dialecto estándar, el euskera batua, sino el dialecto original. Y aquí tenéis el, Back Center, que está en Boise, ¿no? en Idaho. Y en América los centros más populares están en México y en Argentina, la Euskal Etxea de México, que se formó en 1963 en Ciudad de México, y en Argentina, que hay muchísima migración de vascos. No sé si habéis conocido argentinos, pero yo cada vez que conozco a un argentino tiene un apellido vasco o los dos, ¿no? Entonces, en Argentina hay diferentes centros vascos. El más importante es el de Buenos Aires, pero también hay en Río Plata, Mendoza y en muchísimas ciudades. ¿Y qué se hacen estos centros? Bueno, pues se realizan diversas actividades como juegos de pelota vasca, también tiene una biblioteca con libros en euskera, danzas vascas, también hacen reuniones, también para si la gente pues quiere aprender euskera. Y buscando centros vascos me encontré que en Brasil también hay Euskal Etxeak, y de hecho hay una en Brasilia, que os he puesto aquí el mapa con la dirección, por si queréis pasaros. Yo no he estado en Brasil, solamente conozco, no he estado en Brasilia, solamente conozco Sao Paulo y Río, pero bueno, me hizo mucha gracia, porque digo, no puede ser, yo tengo que buscar dónde está. Entonces, bueno, pues si queréis pasaros, ahora creo que está cerrada por el tema del COVID, pero lo que suelen hacer en estos centros es, pues tienes literatura vasca, organizan charlas sobre el País Vasco, también juegas a las cartas y puedes decir órdago. Sí, es un poco estar en contacto, ¿no? con la cultura del País Vasco. No sé si alguno conocía el centro de Brasilia. A ver si me está diciendo algo. No sé si lo conocíais, el de Brasilia. Yo, sinceramente, no había escuchado hablar de que había un centro en Brasilia, ¿no? Pues, Elías, cuando vuelvas, pues sí. Ya sabes. Deberes. Bueno, os he dejado la dirección, ¿vale? Para que la tengáis. Si queréis la puedo escribir aquí para que cotilleéis mientras tanto en el mapa. ¿Vale? Es aquí. Pues ahora está cerrado por el COVID, porque me aparecía en Google Maps que estaba cerrado, pero bueno, que si queréis ir cuando esté el COVID abierto y tener también un trato más cercano con el euskera, pues podéis ir. ¿Vale? Y ahora os voy a dar algunos datos del euskera, pues un poquito de gramática y morfología para que sepáis un poquito más. Bueno, os he dicho que antes el euskera tiene dialectos, tiene 5 dialectos en total. Aquí los tenéis en el mapa, y los dialectos son muy diferentes, ¿no? Entre sí.
Entonces, para que la gente que esté aquí en Vizcaya, ¿no?, pueda entenderse con la gente que está en Francia, se creó el euskera batua, el euskera unido, que es como el soporte normativo del euskera escrito. Es el que se utiliza en la administración, en la enseñanza y en los medios de comunicación. Y tomaron como base el dialecto central, el dialecto aquí en rojo, para crear el euskera batua. Porque realmente yo tengo un poquito de contacto con los dialectos y el dialecto central es el más fácil de entender. El occidental es un poquito cerrado, cambia mucho y el de aquí, el de Francia, tiene mucha influencia del francés, ¿no? Entonces, pues bueno, decidieron crear uno neutro basado sobre todo en el dialecto que hay en Guipúzcoa. También tenemos literatura en euskera. Los primeros libros en euskera, pues, bueno, el primer libro fue en 1545, que era sobre el euskera, escrito en latín, Primicias de la lengua de los vascos, escrito por Bernat de Chepare. Hay algunas obras en los siglos XVIII y XIX, pero como os comenté, era el declive del euskera, la gente no tenía tanta ansia de escribir, no había una literatura, y el auténtico boom de la literatura en euskera, que yo creo que es lo que ha pasado en todas las lenguas minoritarias, pasa a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces tenemos pues, algunos escritores como Aresti o Bernardo Achaga o Unai Elorriaga. ¿Vale? Brevemente, decía algunas normas del euskera, por si os entra la curiosidad. El euskera tiene 20 letras y tiene 5 vocales, a, e, i, o, u. No hay acentos ortográficos, lo cual es súper fácil y se pronuncia tal y como se escribe. Por ejemplo, aquí tenemos itzak, ¿no?, que es palabras, entonces es itzak, ¿no? Es un poco como el español. Bueno, yo creo que es más fácil que el español porque casi no hay reglas para el euskera. Y la sílaba fuerte suele ser la segunda empezando por la izquierda. Pero en español normalmente pues, suele ser la segunda empezando por la derecha y en euskera es la segunda empezando por la izquierda, ¿no? Por ejemplo, ikastola, txakurra o telebista. Y claro, entonces, pues la ortografía y todo esto es muy bonito. El problema viene con la morfología y la gramática, que es un poquito difícil porque tenemos 23 declinaciones en euskera. Hacemos diferencia entre singular, plural y, mugagabea, que es incontable. Y en incontable también hacemos la diferencia entre los nombres propios y los nombres comunes. Entonces es un poco locura. En euskera las preposiciones se ponen al final. Por ejemplo, amarekin sería con la madre, o amarengana sería hacia la madre, o amarengatik sería por la madre, y a veces también se hace diferencia entre objeto animado e inanimado. Por ejemplo, si yo digo mediku arengana noa, es voy al médico, entonces aquí uso rengana, pero bilbora noa es voy a Bilbao, entonces ahí uso ra. También hay una gran cantidad de información en el verbo auxiliar, porque no solamente tiene el sujeto, a veces también tiene objeto directo y también objeto indirecto. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, noa es yo voy y soas es tú vas, o nabil es yo ando y sabilcha es tú andas. Entonces esto es más o menos fácil, ¿no? Porque solamente tengo el sujeto. Pero, por ejemplo, si digo televista y kusten dut es veo la televisión. Entonces, aquí os he puesto esta tablita para que os hagáis una idea cómo se forma esto. D es lo que veo, o sea, la televisión, U es lo que tengo que poner en todo y T es por yo, ¿no? Entonces, este dut es yo a algo. Pero, por ejemplo, umeak ikusten ditut es veo a los niños, ¿no? Entonces, aquí, como estoy hablando en plural, tengo que poner la it, entonces es a ellos, plural, la U y yo. Y esto es cuando tengo objeto directo, ¿no? y sujeto. Y ya cuando tengo objeto directo, objeto indirecto y todo, ya nos volvemos locos y tenemos cosas como betaurrekoak ikusten dizkiot, que es le veo las gafas. Aquí os he puesto la tablita. El di es lo que veo. ¿Okay? Iski es porque es plural, las gafas. O es a quién, ¿sí? A él. Y te es yo. ¿Vale? Entonces, dizkiot es yo a él algo en plural, ¿vale? Para que veáis lo súper específico que es. Aquí os he puesto esta tabla tan increíble para que veáis todos los auxiliares en el euskera, que tenemos la diferencia, pues el sujeto, nor-nori es sujeto y objeto indirecto, nor-nort es sujeto-objeto directo
y nor es sujeto, objeto directo y objeto indirecto. Y aquí, bueno, pues tenéis el indicativo, el condicional, el potencial, el subjuntivo y el imperativo, ¿vale? Esto es una auténtica locura. De hecho, tenemos un dicho en euskera que se dice diablo viejo no aprende euskera, porque yo creo que lo tienes que aprender desde niño o, bueno, bueno, yo conozco amigos rusos y polacos que sí que hablan euskera, pero también porque su lengua es muy complicada, ¿no? Es un poquito locura. Y ahora os voy a hablar brevemente del euskera y el lectorado, el último punto, ¿vale? Que, bueno, la ECIT no tiene lectorados en euskera y, de hecho, yo aquí en Hong Kong nadie muestra interés por el euskera. Ya bastante tengo con que me escuchen en español porque, bueno, está muy lejos de Latinoamérica y de España. Entonces, bueno, pues el español aquí la gente lo estudia más porque les gusta Despacito o porque les gusta la paella o porque quieren ir a Perú. Pero no realmente, pues, como allí en Brasil, ¿no? Que tenéis mucho contacto con el español. Pero sí que hay un instituto que se llama el Instituto Etxepare, que a los que han estudiado filología vasca ofrece 5 lectorados, ¿vale? Aquí he puesto 10 porque realmente son 5 lectorados cada 2 años, ¿no? O sea, un año se ofrecen 5 y otro año se ofrecen otros 5. Entonces, los lectorados pues son en Chicago, Reno, Moscú, en Tbilisi, Leipzig, bueno, en Alemania hay 2, en Francia hay 2, en Polonia y en Irlanda. Normalmente están dirigidos a alumnos que ya están haciendo filología española y cogen el euskera, ¿no? El vasco, pues como una optativa o porque son lingüistas y quieren saber un poquito más, ¿no? Del euskera. Y bueno, aquí os he puesto algunas palabras para que veáis. Bueno, egunon, sí que sería buenos días, arratsaldeon, buenas tardes, o gabón, buenas noches, irunenais, soy Irune, ongi etorri euskarazko klasera, bienvenidos a la clase de euskera, agur, adiós, que esto lo decimos siempre en el País Vasco, sí, agur, 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 siempre, nunca decimos adiós, siempre agur, o gero arte, que es hasta luego. ¿Vale? Y bueno, aquí os había puesto un texto, porque como no podéis escuchar, simplemente os voy a leer la primera línea para que veáis cómo suena. Mantxaldeko herriko eskor batean, izenik gogoratu nahi ez dudana, aspaldi ez dela gapare bat bizi zen, lantza altxatokian adarga zahar, zaldi zingil eta erbi zakur lasterka duzkaten getarikoa. ¿Vale? Esto creo que nadie, bueno, ¿alguien tiene alguna idea de qué puede ser? Es un texto muy, muy, muy famoso, súper famoso. El Quijote, muy bien. Alejandro, muy bien. He intentado poner algo, digo, bueno, qué lindo, Renata, gracias. Pues sí, es el Quijote, ¿vale? Lo he puesto porque al final es un texto bastante fácil de encontrar. Os he puesto aquí la traducción en castellano para que veáis las palabras que tiene en común. Es mancha, lanza, lancha y adarga. ¿Vale? El resto no tiene absolutamente nada que ver. Aldeco, entonces... ¿Aldeco sería el lugar? Sí, muy bien, sí, Aldeco, Vale. sí. Esto sería Mantxaldeko herriko eskor batean, Mantxaldeko, o sea, bueno, Aldeco es como por la zona, no por la zona. O sea, esto literalmente es mancha de la zona, pueblo pequeño en un... ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Caray. Sí, y bueno, pues es un pequeño ejemplo. Y bueno, aquí os he puesto este de Aldapangora, como había comentado Marco, que os lo voy a poner en el chat, por si también, pues bueno, queréis escuchar un poquito euskera, queréis ver los paisajes. Y nada, lo último que tengo que decir es mucho obrigada, muchas gracias y eskerrik asko por vuestra atención. Y nada, voy a dejar de compartir, ¿vale? Y os voy a poner el link para que lo podáis ver, lo podáis escuchar. Que este grupo es de reciente creación, es del 2016, 2015, y es muy curioso, estuve leyendo su historia porque, bueno, no sé si sabéis, en el País Vasco tenemos la costumbre de beber, como en toda España, y de cantar. ¿No? Cantar o estar con la triquitilla, ¿no? Con el acordeón. Vale, sí, Marcelo, te lo doy. Sí, está al principio de la presentación, pero este tenéis mi correo, ¿vale? Para lo que queráis. Y entonces, bueno, el grupo Uncha, pues salió del poteo que estaban
hablando y cantando y dijeron, oye, pues vamos a crear canciones. Y crearon, esta es la canción más famosa y de hecho es la canción más vista en YouTube. Tiene 1.300.000 visitas. Ahora igual con vosotros 1.400.000. Pero sí, es muy, muy, muy famosa. Bueno, pues nada, si tenéis preguntas para mí o para Cristian también. Irune. Muchas gracias, Irune. Sí, Adelante, Leticia. Sí, Me gustaría Leticia, dime. preguntar si, así como en Cataluña, en el País Vasco, tiene alguna certificación que, por ejemplo, las personas comprueban que hablan el euskera. Sí, también lo tenemos, no lo he mencionado, pero tenemos el EGA, os lo he puesto aquí, el EGA que más o menos equivale al C1. Entonces, que es, sí, pues como es el DELE, ¿no? C1, pero EGA, entonces, pues si quieres, como pasa en Cataluña, ¿no? Si quieres trabajar en la administración, si quieres ser funcionario, si quieres ser médico, profesor, tienes que tener el certificado. Vale, muchas gracias. De nada. Bueno, estaba diciendo con el micrófono apagado que podéis hacer todas las preguntas que queráis, tanto a Irune como a Cristian. Bueno, yo quería comentarte una cosa, Irune, porque Sí, dime. siempre que hablo del vasco, digo que es una de las últimas lenguas indígenas de Europa. Sí. No sé si eso es verdad, si estoy diciendo una burrada. No, bueno, sí, es una de las, bueno, como os he dicho, no es una lengua, antes del indoeuropeo, una de las poquitas que quedan, entonces no, burrada nada. O sea, por eso también es tan diferente, ¿no? Porque no es como pues del latino que se desarrollan las otras lenguas o de las otras lenguas. Entonces, no, para nada. Yo, para ponerlo a veces un poco en contraste, ¿no? Con mis alumnos de Brasil, cuando les hablo de otras lenguas, pues como hay muchas lenguas indígenas realmente en Brasil, pues digo eso, vamos. Sí, bueno, sí, podría ser, es una de las lenguas más antiguas de Europa. Ujú. Lo que pasa es que como no se sabe su origen y no se sabe, tampoco hay mucha literatura, pues las primeras muestras son del siglo I antes de Cristo, pero se piensa que se hablaba muchísimo más antes, ¿no? Pero bueno, no se puede decir tampoco así con certeza. Ujú. Bueno, yo una vez también presencié una charla, ¿no? De un profesor que la verdad creo que no era vasco, no sé bien de dónde era, pero que exponía su teoría sobre el origen del vasco en las lenguas caucásicas. Y se desató una discusión brutal que acabó en enfrentamientos, pero de insultarse, entre la gente. Sí, no, es que la gente se lo toma muy en serio. Yo prefiero decir, mira, no hay origen, hay estas teorías y escoged la que queráis. Pues iba a comentarte también eso. Entonces, las teorías realmente llegan a lo visceral, ¿no? Claro, porque no hay nada, pues bueno, pues como las otras lenguas, ¿no? Que está muy claro, venga, viene de aquí y se ha ido desarrollando. No, aquí pues es que se han encontrado lo del bereber. Lo del bereber creo que pasó como en los años 80 o 90, que fueron un grupo de lingüistas a Marruecos y se encontraron con que había palabras común con el bereber y dijeron, pero a ver, ¿esto qué es? Ok. Y bueno, ya más o menos todo lo que quería comentar ya lo hemos ido comentando. Decir que aquí en Galicia fue muy famoso Berri Charrac. Ah, sí, también, Berri Charrac, sí. Súper famoso. Sí. Y bueno, por mi parte, nada más que comentar. A ver si hay preguntas. Creo que alguien acaba de escribir algo. A ver. Ah, vale. Ah, Kepa Junquera, sí, Kepa Me había Junquera olvidado. también, sí. Kepa Junquera, que en Galicia colabora con Mercedes Peón, no sé si te suena. Sí, me suena, sí. También una crack. Sí, muchísimo. Te están preguntando... Sweet Melody. No, bueno, yo es que la verdad llevo 9 años que no vivo
que no vivo en Bilbao. Entonces estoy muy fuera de eso. A ver, Twin Melody, pero es de euskera. Ah, sí, de Ordicia. Pues no las conocía. Está bien porque también a mis alumnos aquí en Hong Kong, pues que sí que tienen Instagram y tienen de todo, pues mira, se lo puedo decir. Pero nada, gracias, Víctor. Bueno, es curioso que todos tenemos certificados, o sea, tanto Cataluña, Euskadi, ¿no? Como Galicia tenemos certificados propios, ¿no? Para certificar que nosotros conocemos la lengua. En Galicia tenemos que presentar el CELGA 4. En casi todos lados te lo piden, ¿no? Que sería como el C1. Que bueno, si estudias, ¿no? Si demuestras que has hecho tu educación de manera íntegra en Galicia, te lo dan automáticamente al terminar la ESO, creo que es. Pero, o sea, si tú quieres trabajar en la administración y así, y tienes que demostrar que tienes conocimientos de gallego del CELGA 4. Claro. Sí, aquí pasa lo mismo. Y bueno, hay un poco polémica con eso porque a los médicos les exigen tener el C1 y hay muchos médicos pues que vienen de otras provincias y claro, la gente dice, pero yo lo que quiero es que me atienda un médico, me da igual que me atienda en euskera o en castellano, ¿no? Pero simplemente pues que sepa lo que me pasa. Entonces sí, pero no nos dan automático. Tenemos que hacer el examen. Mira, acaba de surgir una pregunta en el chat para Cristian. ¿Siempre hubo constancia de la presencia del alguerés en Cataluña o fue un descubrimiento semejante a la fala del Valdoellas? ¿Me escucháis? Es que me he puesto los auriculares. Vale. Sí, te escuchamos. Pues en Italia, la verdad, tiene muchísimo tiempo el catalán, muchísimo, y no es nada nuevo ni descubierto, o sea, tiene muchísimo tiempo y es un léxico muy antiguo. O sea, hay palabras que han evolucionado, por ejemplo, en otras regiones, pero allí se mantienen y es como, a veces yo he escuchado hablantes de catalán de Italia y parece que estoy leyendo un libro del siglo XV. Es como, o sea, esto es latín ya, es un poco confuso, pero se entiende más o menos. Ajá. Vale. Nada, pues... Están preguntando si tiene connotaciones de familecto. Familecto no sé qué es. O de marca de grupo. Famililecto. Famililecto. Yo no sé lo que es tampoco. Familia de dialectos, quizás. ¿Y dialecto igual? O marca de grupo, dice también. A ver. ¿Irune? Sí. Leticia, dime. ¿Podría explicarme por qué no se puede hablar vascuence? Que decía que es algo pejorativo. Sí, bueno, a ver, lo puedes decir, pero te van a mirar muy mal porque durante el franquismo Franco usaba las vascongadas y el vascuence, ¿no? Entonces, bueno, durante el franquismo, pues toda España sufrió mucho, ¿no? Pero sobre todo los sitios con lenguas minoritarias más, ¿no? Entonces, pues bueno, en el País Vasco, el franquismo no es que sea tabú, pero no se le tiene mucho cariño. Entonces, claro, si usas vasco, o sea, vascuence, incluso vasco no tanto, ¿no? Porque dices desde fuera, pero vascuence o vascongadas sí que tiene un sentido muy, muy peyorativo. Entonces, a ver, si lo usas como extranjera, no pasa nada, te van a decir, no, di vasco, euskera, pero cualquier persona de España que diga vasco, vascuence o vascongadas dirán, wow, ¿tú de dónde has salido? Porque tiene ese sentido peyorativo que hace referencia al franquismo, ¿no? Y a los duros años del franquismo. Vale, no sé si te he respondido, Leticia. Sí, vale. Sí. Sí, vale. Mira, comentan en el chat, famililecto, lengua dentro de una familia. Pasa mucho en inmigrantes que van a países extranjeros pero conservan su lengua dentro del uso familiar.
como el caso del español en los Estados Unidos. Y después también comentan que en Nápoles existe un barrio llamado el Barrio Aragonés y hay una calle llamada Rúa Catalana. Lo que dice Alejandro sí que es verdad, o sea, es como la lengua de herencia, ¿no? En Italia el catalán prácticamente no, o sea, no existe, es muy poco, no hay casi escuela, no es oficial, no hay escuelas, entonces quien lo habla es el bisabuelo o el abuelo. Entonces los jóvenes cada vez se ha perdido prácticamente, o sea, es algo más como cultural que realmente algo lingüístico del día a día, o sea, es muy difícil encontrar en Italia hablantes fluentes y totalmente nativos de catalán. Y sí, además creo que también se habla sardo, o sea que ya tienen italiano, sardo y el catalán, entonces yo creo que el catalán cada vez se va a perder y bueno, desaparecerá de aquí a lo mejor 50 años. Cada vez está peor. Bueno, una duda que me surgió así, porque salió el lunes, ¿no? El catalán y el vasco tienen términos como despectivos, porque el lunes salió que, por ejemplo, los hablantes de Fala, ¿no? De Extremadura, le llamaban a su propia lengua como chapurrao, que era como esas lenguas que no sabes bien qué nombre ponerle, ¿no? También existía, Marco lo dijo, para el aragonés, ¿no? El término fabla. Y en Galicia también tenemos una palabra, que es el castrapo, ¿no? Que es como una especie de mezcla entre castellano y algo que no se sabe muy bien qué es, castrapo, ¿no? Se le llamaba al gallego, hablado oralmente cuando no era oficial, ¿no? Mira, Marco está diciendo que al catalán de Aragón se le llamaba chapurreao también. ¿Existe algo así para el catalán, para el euskera? En catalán existe una palabra, bueno, espardeña, no sé si existe en español también. Las espardeñas son como unas zapatillas de agricultor del campo. Entonces, normalmente cuando hablamos decimos, es que no hablas bien, hablas espardeñades. Es como que hablas como si te golpean con una zapatilla, a trozos. O sea, no hablas correctamente, es como que tienen que darte golpes para hablar más o menos bien. Es como que cada golpe es una palabra que dices, es como todo mezclado. Y tiene esa connotación rural, claro, de las zapatillas del campo. Pero, bueno, perdón. No, Lía, sigue. No, yo iba a preguntar si eso pasa con la gente nativa de catalán, ¿no? Que habla catalán. ¿Pasa con la gente que habla catalán? ¿O con gente que aprende catalán y le dicen que habla espardeñado? Normalmente con los nativos también. Sobre Vale. todo esa gente que a lo mejor lo ha estudiado en la escuela, pero en casa habla español, o sea, domina más el español que el catalán y mezcla muchas palabras. Ok. Bueno, en el País Vasco no tenemos nada así peyorativo. Tenemos Euskaldun Berri, que podría ser un poquito peyorativo, que es para aquellos que han aprendido euskera en la escuela o en las academias, ¿no? Que se les nota enseguida porque les cuesta mucho conjugar los verbos, porque ya habéis visto la tabla, esta locura, con todos los auxiliares y todo, entonces pues les cuesta bastante, ¿no? Entonces, claro, pues como tienen que pensar qué auxiliar poner, eta orain, yo me acuerdo que tenía una profesora de latín en el instituto que había aprendido euskera pues ya cuando era mayor y estaba todo el rato pensando en el auxiliar y todos ahí esperando a ver qué va a decir. Entonces así que son los Euskaldun Berri, que no es peyorativo ni nada, simplemente es, bueno, pues una persona que ha aprendido euskera de mayor y que se le nota, pero no tenemos como el chapurreao, no, tenemos el euskera. A veces, últimamente estamos diciendo euskañol, que es cuando mezclas un poco euskera y español, pero claro, como son lenguas tan diferentes, es muy difícil, ¿no? Mezclarlas, no se da lo que se da pues en aragonés o en gallego o igual en catalán. Entonces no tenemos tanto ese fenómeno. O sea, hablas euskera o hablas castellano, a veces los mezclas, pero igual, por ejemplo, le dices los números en castellano y el resto de la frase en euskera. Pero no tenemos algo así peyorativo.
En Galicia ocurre que existen como eso, pues llamarle castrapo, ¿no? Como al gallego que habla la gente de manera tradicional, de manera nativa. Y también existen ciertos prejuicios, por así decirlo, contra los que se llaman neofalantes, ¿no? Gente que pues no nació hablando gallego, por así decirlo, y en un determinado momento de su vida cambian de lengua, empiezan a hablar más gallego y tal. Y tenemos como esas dos frentes de discriminación, por así decirlo. Por último, comentar que esa tabla impresiona, impresiona bastante. Sí, le he puesto un poco ahí como, bueno, para que os hagáis una idea de por qué la gente no... Porque eso también explica un poco, ¿no? Porque hay pasivos, gente que entiende, por ejemplo, mi madre entiende casi todo, pero habla castellano, porque si tiene que pensar el verbo, que lo conjuga, que si es condicional o que si es yo a ti te hago algo o no, ya se le ha ido la frase. Entonces, por eso se da ese fenómeno también. Sí, por ejemplo, Hugo dice aquí, ¿no? Castrapo sería, por ejemplo, conejo, que en gallego es cuello, ¿no? Conejo en castellano. Entonces cogen la palabra conejo y le ponen esa X ahí en el medio y es como una galleguización así muy a lo bestia, que en realidad no es. Pero hay que decir que, por ejemplo, aquí en el sur de Galicia, ¿no? Yo soy muy del sur, creo que por la conexión con Portugal existe cuello de manera natural, pero en otras zonas no tienen esa palabra y dicen conejo así, que es lo que se llamaría castrapo, ¿no? Solo para ejemplificar lo que es castrapo. Sí, está bien. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Bueno, ya estamos llegando a nuestra hora límite, entonces tanto Irune como Cristian pusieron sus correos electrónicos en el chat, ¿no? Cualquier cosa también si me escriben a mí directamente, voy a poner mi email, ¿no? Si me escriben a mí directamente, os puedo poner en contacto tanto con Irune como con Cristian. Pues nada, muchas gracias por vuestras presentaciones, Irune, Cristian. Gracias. Gracias. Las dos muy, muy impresionantes, la verdad. Y nada, pues nos veremos en otras ocasiones, ¿no? Seguro que sí. Sí, claro que sí. Con lo pequeño que es el mundo. Pues sí, y más ahora que todo se digitalizó, ¿no? Sí. Totalmente. Entonces, nada, muchas gracias y buenas noches y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Perfecto, muchas gracias. Adiós. Chao. Adiós. 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 Muchas gracias, adiós.